8, que va a ser el segundo calificó la parcial. anterior prueba. No les he calificado, si no ya les hubiera tranquilo. No, ya les dije de entrada, están contagiados de la partida. Claro. Eso es cuestión de, yo tengo que hacerlo en estos días y le mandar la foto, en estos días lo hago. Y ahí hago la prueba la próxima semana, primero porque toca, la siguiente semana. Segundo porque ya, o sea, nos toca el inmunológico, esa es una práctica que requiere una hora de teoría y ahí mismo ya no cabe la práctica, entonces requiere otra práctica. Y porque tenemos con ustedes feriados 2 lunes, entonces toca hacer de ley, ¿sí? Bien, entonces miren, aquí tengo un cuadro sinóptico, ahí me van apagando las luces. Tengo un cuadro sinóptico del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está constituido, o sea, a grosso modo, de 2 partes: la vía aérea y el parénquima respiratorio. Es decir, la vía comienza en la nariz y termina en los bronquiolos, ¿sí? Ya los bronquiolos respiratorios, o sea, los más delgaditos, son la porción parenquimatosa o fisiológicamente funcionante, en donde se realiza, en definitiva, el intercambio hematogaseoso a través del cual respiramos y vivimos. Bien, el epitelio que reviste el aparato respiratorio es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Así es por extenso y así lo deben conocer ustedes. Lógicamente que yo en el transcurso del desarrollo de esta clase voy a decir algunas veces cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, pero en otras ocasiones voy a decir simplemente epitelio respiratorio, que equivale, engloba todo lo anterior. Sin embargo, cuando presentemos en el examen, se requiere que lo digan por extenso. ¿Ah? Miren aquí otra vez, miren, aquí en amarillo es donde comienza la parte respiratoria propiamente dicha. Las capas que posee el segmento respiratorio del aparato respiratorio, o sea, los tubos, ¿no? Poseen 4 capas, que son la mucosa, la submucosa, la cartilaginosa y la adventicia. Esas son las capas del aparato respiratorio. La mucosa, lógicamente, como fue análogamente en el aparato digestivo, posee un epitelio, un corium y una muscular lisa. Esa muscular lisa, a partir de los bronquiolos, se llama músculo de Reisensen y hace las veces de sostén, porque en los tubos grandes del sostén está constituido de cartílago hialino, mientras que, como ustedes comprenderán, el tubo respiratorio va progresivamente haciéndose más finito, ¿no es cierto?, hasta ser microscópicamente fino y poder tener un diámetro tan pequeño que junto a los capilares que acompañan al aparato respiratorio, se pueda producir por difusión pasiva el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Bueno, vamos a... Bueno, entonces el aparato respiratorio comienza en la nariz, ¿ya? Y el epitelio es cilíndrico, ciliado, siendo certificado con células caliciformes. Aquí en este manual hacen un hincapié en lo que es el epitelio olfatorio, pero nosotros al contrario vamos a hacer hincapié solo en lo que es el aparato respiratorio, ya que el epitelio olfatorio lo deberíamos ver en tercer nivel, en la parte de neurología, de neuroanatomía, de neurohistología, ya que ya no voy a dar yo, ¿sí? Ahora voy a dar yo a todos los segundos niveles para que ustedes reciban todos en segundo una formación igual, no más homogénea y más básica, ¿ya? Y yo lo hago con gusto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? De todas maneras, entre lo que es epitelio respiratorio y lo que es epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio posee un epitelio, valga la redundancia, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, sin células caliciformes. ¿Qué eran las células caliciformes? Eran aquellas que tienen una bolita en el citoplasma y que contienen mucina o moco. ¿Ya? Entonces el aparato respiratorio también necesita su moco, pero en una proporción mucho menor al aparato digestivo, muchísimo menor. Las glándulas mucosecretorias y mucoserosas del aparato respiratorio se encuentran desde la nariz
hasta los bronquios, ¿sí? Ya no existen en los bronquiolos glándulas, ¿sí? Porque las glándulas ayudan a lubricar el aparato. Pero en cambio, si ustedes se dan cuenta, a nivel de los bronquiolos, que ya estamos en unos tubos finitos, si sale una secreción mucosa, va más bien a obstruir el paso del aire, ¿no? Y entonces ese es el concepto por el que ya en los tubos finos no hay glándulas. Mientras que en los tubos gruesos, en la tráquea, en la nariz, en los bronquios, hay muchas glándulas mucosas que son las que participan activamente en los procesos inflamatorios o infecciosos de las enfermedades del tracto respiratorio superior, que son con mucho las más frecuentes de toda la práctica médica, es decir, la gripe, la faringitis, la amigdalitis, la traqueitis e inclusive hasta la bronquitis, son enfermedades muy comunes, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de consulta en los niños, por ejemplo? El niño a veces no cumple ni un mes y ya están con gripe, entre comillas, ¿no? Están con faringitis o con como bronquitis, yo creo que es una cosa más severa. Ya en general la bronquitis se asocia a procesos inflamatorios del tracto respiratorio inferior. Entonces, ya cuando hablo de bronquitis, yo estaría prácticamente diciendo bronconeumonía, que eso sí ya es otra cosa, es otra cosa. En cambio, para arriba son infecciones mucho más benévolas, pues mucho más banales, ¿no? Que son la faringitis, la amigdalitis también, pero la faringitis es un de largo, y la gripe, ¿no? O sea, la influenza virus. Bien. Bueno, de todas maneras, como digo que no quiero hacer hincapié en el epitelio olfatorio, pero sí en el respiratorio. Miren, vamos a hacer una analogía de lo que pasaba en la lengua. ¿Ya? En la lengua había un epitelio escamoso estratificado y en el medio de ellos se encontraban los corpúsculos gustativos. Igualmente, a nivel de la nariz, en el espesor del epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, en este caso sí células caliciformes, hay corpúsculos olfatorios. Y eso es todo, por el momento, yo debo decir. Miren, aquí esta fotografía es en blanco y negro, pero no es microscopía electrónica. Miren ustedes cómo en el aparato respiratorio de la nariz hay muchos estratos, o sea, los pseudoestratos del epitelio respiratorio. Y ustedes tienen que entender que eso se puede dar en la nariz, en la tráquea y en los bronquios. Pero en los bronquiolos, como son más delgados, o sea, por lógica, ya no puedo pues tener tantos estratos, sino tengo 2, 3 estratos de células, ¿no? Y las células dejan de ser cilíndricas y pasan a ser cúbicas, o sea, para que sea más finito. Estas son las glándulas. Esto, como he dicho, o si no les había dicho, hace muchos años se hacían fotos en blanco y negro. Primero porque sí se ve bien. Miren, da detalles nucleares, cromáticos, que no daba antes, que no se ven con mucha frecuencia. Miren, se ven hasta los cilios, pero ustedes van a ver hoy en hematoxilina eosina colores, que se ven tranquilamente los cilios. Era creo, una cuestión más de técnica. O sea, ahora es muy fácil tener cámaras a colores, yo puedo dar muchos disparos sin que gaste un centavo. La misma impresión en los libros era más caro imprimir a colores que en blanco y negro, y entonces era por ahora, definitivamente. La microscopía electrónica sigue siendo en blanco y negro, o realmente no sé, yo no soy un experto, pero yo pienso que ya debe ser a colores. Porque, bueno, la microscopía electrónica también bajo ese mismo precepto se hace en blanco y negro, porque se ve mejor. ¿No? Bueno, yo veo aquí claramente, a pesar de que, como digo, las microfotografías y la microscopía electrónica no van para las pruebas, pero miren cómo se ven claramente los cilios, ¿no? Es algo que sí debemos identificar. Verán que este es el epitelio olfatorio, o sea, debe tener glándulas de Bowman, claro, ¿ya? Mientras que el epitelio respiratorio, no olfatorio, este posee glándulas mucosecretoras, o sea, células caliciformes. La laringe es un sector del aparato respiratorio
que es diferente del resto, o sea, no posee epitelio respiratorio, porque la laringe es una zona de transición, el epitelio que le reviste es escamoso, estratificado, no queratinizante, o sea, como el de la piel, como el del esófago, como el de los genitales. Y en la laringe se encuentran las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, las cuerdas vocales, pues como ustedes saben, nos permiten hablar. Hay tumores frecuentes en la laringe relacionados con el hábito de fumar, ¿ya? Así como está completamente relacionado el cáncer de pulmón, ¿no es cierto?, con el hábito de fumar, y otros cánceres como el de esófago, el de vejiga, ¿no? Pero en la laringe es la formación de cáncer más precoz, más cerca pues de donde está fumando, ¿no? Y es muy grave, definitivamente gravísimo, mortal, y además le deja a la persona sin poder hablar. Es necesario realizarle una traqueotomía para que respire por más abajo, porque por acá arriba el espacio que se encuentra entre las cuerdas vocales es pequeño, no es diminuto, es pequeño. Después van a ver ustedes cómo se intuba a la gente para anestesiarle, que le pone un tubo, ¿no es cierto?, por la tráquea y ahí por las cuerdas vocales. Se debe visualizar perfectamente las cuerdas vocales para poder intubar. Entonces la diferencia es la vida o la muerte. Es decir, si yo voy a darle anestesia y ya le duermo con un barbitúrico de acción inmediata, entonces ahí yo si ya le duermo, ¿en cuánto tiempo se le muere? En un minuto, ¿no es cierto?, si no respira. Entonces tengo un minuto o tengo 3 para meterle el tubo y conectarle a la máquina y a la bomba, ¿no? Entonces realmente eso mismo sucede cuando las personas se atoran o se atrancan. Digo las personas porque a cualquiera le puede pasar, y la historia de la humanidad está llena de personas, de reyes que se han atorado comiendo, ¿no? Y se han muerto, no hay nada que hacer. Pero fundamentalmente esto les acaece a los niños, ¿ya? Entonces el niño está jugando y se traga una pelota, ¿ya? La pelota se le impacta aquí en la garganta, y eso todos los que se ven, yo he tratado de sacar. Cuando ustedes le quieren sacar, generalmente el cuerpo extraño tiende a irse más adentro, ¿sí? Y a taponarle más la vía. Entonces siempre, entonces el niño en 20 segundos está morado, ¿ya? Y en un minuto está muerto, ¿ya? Entonces siempre se escucha en algunas reuniones de internos, de residentes en los pasillos de los hospitales, internos trasnochados desde luego, que dicen, no, yo lo salvé, dice, le metí, dice, le clavé el esfero, ¿no es cierto?, y le saqué la lamina y entonces pudo respirar. O sea, técnicamente sí, o sea, con un diámetro del calibre del esfero puede respirar un niño hasta un grande. ¿Y por qué se puede hacer? Se puede hacer porque en el tracto respiratorio, el anillo cartilaginoso que rodea nuestra tráquea no es un anillo cartilaginoso completo, ¿ya? O sea, es una U, ¿ya? Por tanto, no tenemos cartílago, porque el cartílago es muy duro, el cartílago es casi como un hueso, entonces no le podemos perforar así. Sí tenemos cartílagos como la manzana de Adán, pero esos no es el cartílago hialino del aparato respiratorio, sino son los cartílagos cricoides, tiroides y aritenoides, ¿no es cierto?, que se encuentran en ese sector, son otros cartílagos, ¿ya? Entonces se escucha cómo se puede hacer traqueostomías de emergencia, ¿no? Cómo es imperioso mantener libre la vía aérea para poder respirar, cómo es frecuente el cáncer de laringe y cómo a la persona queda con una traqueotomía y cuando es por cáncer ya no se va a poder volver a restablecer la circulación aérea. Entonces esos traqueotomos tienen un aparatito que es como un micrófono, porque a la persona se le van las cuerdas vocales, ¿ya? O bucales, y la persona ya no puede hablar. Sin embargo, con ese aparatito, sin tener la vibración de las cuerdas vocales, sin embargo la persona emite casi que puede hablar, pero emite un sonido, una habla, ¿no? Como sería un vocabulario
pero que parece como una muñeca de un muñeco, ¿no? ¿Han visto los muñecos que usan los huevitos que hablan? Ya, entonces son hechos más o menos así. Entonces es un sonido bastante desagradable. Ya, entonces he visto en algunos programas ahí en el internet en el que, por ejemplo, en la televisión un periodista les está entrevistando a personas que tienen problemas de cáncer de laringe y no tienen cuerdas vocales. Y el señor que les está entrevistando, o sea, no se aguanta la risa, ¿entienden? No. Entonces, primero comienza de lo que hablan con ese aparatito como muñequitos, ¿ya? Y después el señor, o sea, ya pues llega y comienza a carcajearse, ¿no? Eso ha pasado, o sea, quedarse sin cuerdas vocales y desde luego que si solo fuera solo eso, ¿no? Bueno, ya sería lo de menos, ¿no? O sea, el cáncer de laringe da metástasis enseguida, los ganglios regionales se van al cerebro, a los pulmones y mata en menos de 5 años. Esa es la transición entre el epitelio escamoso estratificado de la laringe al epitelio cilíndrico ciliado centroestratificado de la tráquea. No tenemos esa placa aquí, pero existe la transición. Bueno, lo que sí tenemos es desde la tráquea, y va a ser motivo de la práctica de hoy el que me identifiquen muchas fotografías de cartílago hialino. El cartílago hialino es el sostén del aparato respiratorio y está constituido de células que se llaman condrocitos. ¿Ya? Se llaman condrocitos o células lacunares. Lacunares, ¿por qué? Porque poseen un núcleo y un citoplasma amplio que es como una laguna. Bueno, estas son las fotos que más valen para hoy. Miren, esto es un pas de hematoxilina. Entonces, epitelio, corion con sus respectivos vasitos, músculo liso, músculo de Reisensen. Al músculo de Reisensen se le describe como que comenzara a tener ese nombre a partir de los bronquiolos. Sin embargo, es el mismo músculo liso que se encuentra desde la tráquea, así que perfectamente acepto que este músculo liso sea el músculo de Reisensen. Estas son las glándulas de la mucosa del aparato respiratorio y son glándulas de secreción mucoserosa. ¿Ya? Esta es la submucosa y este es el cartílago hialino. Nos faltaría simplemente la adventicia. Ya, vemos que como esto es una coloración de paz, vemos que es paz positiva la mucina. Estas son células caliciformes, miren, entonces con su carguita de mucina, y las glándulas que propiamente secretan la mucina y también la secreción serosa son también paz positivas. Miren, hematoxilina eosina, este es el cáliz de la célula caliciforme. Aquí están los cilios. Los cilios que se asientan en una porción que se encuentra apical en la célula cilíndrica, que se conoce como chapa estriada o como barra estriada. Entonces, ¿dónde se hallan los cilios? En la chapa estriada o barra estriada. Aquí tengo las células basales, aquí tengo las células que forman parte de la pseudoestratificación epitelial, y aquí tengo el cáliz que contiene mucina, y aquí con la coloración de paz, es una paz de hematoxilina, dan paz positivo las gotitas de mucina. Eso ustedes ya saben. Miren, aquí veo que quedan las cabecitas de las glándulas de la tráquea que son mucoserosas, y este es el cartílago hialino en una de sus múltiples formas de presentarse en el corte histológico, dependiendo de la coloración, obviamente. Aquí otra vez, microscopía electrónica de las Glovet cells o células caliciformes. Tengo los cilios y las células basales. Esta no me sirve. Bueno, ustedes saben que los pulmones están revestidos en su porción externa por pleura. La pleura es una membrana lisa, brillante y transparente. Y también conocemos que existen dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal. Entre las dos hay un espacio virtual, ¿no es cierto?, que se convierte en espacio real cuando existe derrame pleural, es decir, se llena de líquido el pulmón,
y entonces ese líquido está justamente en el espacio intersegmentario o interpleural. Inmediatamente por debajo de la pleura visceral está, a ver, necesito que te calles, sí, inmediatamente por debajo de la pleura visceral se encuentra el parénquima pulmonar, constituido por los alveolos o porción fisiológicamente activa del aparato respiratorio. Los alveolos son cavidades de aire que están limitados por los septos alveolares, ¿ya? En los septos alveolares se encuentran tanto los capilares como las porciones terminales de los alveolos y se realiza ahí el intercambio hematogagaseoso por difusión pasiva. Mira, aquí tengo, bueno, es un gran momento, pero es un dibujo, ¿no? Entonces, miren, la pleura está revestida por una sola hilera de células que para la pleura se llaman mesoteliales. Son idénticas que las endoteliales que conocemos, que revisten el endocardio o la pared interna de los vasos sanguíneos, sino que en este caso se llaman mesoteliales, así como se llaman mesoteliales también en el peritoneo. Entonces, capa de células mesoteliales, su respectivo corion, ya aquí también capa de células mesoteliales, su respectivo corion, y acá tengo ya los alveolos, ¿no? Bien, esta panorámica me ayuda perfectamente. Es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, el corium, el músculo liso de Reisensen, las glándulas mucoserosas, que por concepto están en la mucosa, las glándulas mucoserosas. El cartílago hialino, o sea que la submucosa está entre las glándulas, no se identifica muy claramente en este dibujo la submucosa, pero sería esta porción blanca que está entre el cartílago y las glándulas, y finalmente tenemos la pleura y el parénquima pulmonar propiamente dicho. Es un hecho constante en el aparato respiratorio el que la parte vascular, la parte aérea, esto se llama vía aérea, y siempre está acompañado de la respectiva vía vascular. Entonces, así sean desde los bronquios más grandes, siempre al lado está el bronquio derecho, al lado de él está la arteria bronquial. Y también las múltiples, los miles de ramificaciones de los bronquios siempre tienen al lado la vía vascular. Es decir, si yo pregunto en el examen, ¿cómo se llama esto? Fisiológicamente, porque si digo cómo se llama esto nada más, la respuesta sería histológica, arteria. Vaso sanguíneo, vale menos, porque es una arteria, porque tiene una pared de arteria. Pero si yo digo cómo se llama fisiológicamente, esta es la vía vascular del aparato respiratorio y esta es la vía aérea. Miren cómo tiene un festoneado revestido por epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, debajo de él, en la mucosa mismo, las glándulas bronquiales, y tendría que ver el cartílago. Aquí no veo cartílago, ¿por qué? Porque, no dice que hay cartílago, bueno, pero de todas maneras adelanto el concepto. El cartílago existe hasta los bronquiolos. ¿Pero hasta cuáles bronquiolos? Hasta los bronquiolos más grandes. Ya el bronquiolo más fino ya no tiene cartílago, porque ustedes comprenden que es una estructura casi que digamos microscópica y ya no puede tener el cartílago, que es una estructura gruesa. O sea que los bronquiolos de primer orden y de segundo orden sí tienen cartílago. Y los bronquiolos de tercer orden ya no poseen cartílago, porque prácticamente esos bronquiolos son ya bronquiolos respiratorios y entonces ya no poseen ese elemento. Estos son los alveolos y están delimitados por los tabiques alveolares. Bueno, a nivel de los bronquios, otra vez, el epitelio, vean como ya no tiene los mismos estratos que tiene la tráquea. En la tráquea hay por lo menos unos 10 pseudoestratos, mientras que en el bronquio tengo unos 4 o 5 pseudoestratos. Este es el cartílago hialino. El cartílago hialino voy a pedir que se tomen 10 fotos por cada grupo de cartílago hialino. Es importante reconocerlo. Y necesito también fotos, por lo menos unas 4 fotos
de glándulas bronquiales. Bueno, miren, aquí entonces, esta es la vía aérea, este es un bronquiolo. ¿Qué tipo de bronquiolo es? De tercer orden. ¿Por qué? Porque ya no tiene cantina. Y como es mandatorio, al lado de la vía aérea tengo que encontrar la vía vascular. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Entonces eso es mandatorio. Siempre al lado de la vía aérea, la vía vascular, y aquí el parénquima pulmonar propiamente dicho. Pues miren, bronquiolo, vaso, vía aérea, vía vascular, alveolos. Ahí sí. A nivel de los bronquiolos tengo la presencia de las células de Clara. Las células de Clara, miren cómo el bronquiolo ya posee menos estratos o menos pseudoestratos que el bronquio. Miren, aquí hay 2 que 3 nomás ya. ¿Por qué? Porque es más finito. Aquí ya no hay cartílago, sino que el músculo liso se hipertrofia, el músculo liso de la mucosa se hipertrofia para sostener al bronquiolo y se llama músculo de Reiss-Sensen. Este es el músculo de Reiss-Sensen y aquí están los alveolos. Este sería el intersticio. Bien, las células de Clara, verán que no dice células claras, a pesar de que sí son claras. Miren cómo tienen un citoplasma claro. Pero no se llaman células claras, se llaman células de Clara. Son las células de Max Clara. Max Clara es un doctor alemán, nazi, ¿ya? ¿Quién descubrió las células de Clara? Células que producen una sustancia que ayuda a mantener la integridad de los bronquiolos. ¿Ya? Entonces, y también últimos estudios indican que las células de Clara también secretan un poco de sustancia surfactante o tensioactiva. Digo un poco porque la sustancia surfactante o tensioactiva es secretada primariamente por los neumocitos 2. ¿Qué es la sustancia surfactante? Es aquella sustancia que hace que los pulmones se inflen y que evita, por tanto, que se colapsen. ¿En quién se colapsan los pulmones? En los prematuros. Esa es la gran causa de muerte de los prematuros. No poseen sustancia surfactante, o sea, no está completamente desarrollado el epitelio, entonces no tienen ni células de Clara ni neumocitos 2, no hay surfactante, el pulmón se colapsa, el feto se muere, ¿ya? Entonces, porque nosotros, ¿qué hacíamos antes? Teníamos prematuro. ¿Cuál es el primer requerimiento del prematuro? Respirar. ¿Ya? Entonces le mandábamos, le intubábamos, o sea, le hacíamos el mismo procedimiento que les digo para poner anestesia, pero menos que un muñequito, pues. Se le mete un laringoscopio chiquitito, ¿no? Y se observan las cuerdas vocales y por ahí se mete el tubito. ¿Qué tubito? Un tubito del tamaño de la mina del esfero, solo de la mina, pero flexible. ¿No? Y ahí se le mete a la máquina. Sin embargo, esa máquina no conseguía mantener una respiración adecuada, porque el pulmón estaba colapsado. A pesar de que le dábamos oxígeno a presión positiva, el feto no respiraba y se moría. Y además, cuando conseguía valores de oxígeno adecuados, se le reventaban los vasos del cerebro, porque la presión con que entra el oxígeno reventaba vasos capilares frágiles. Ahora ya está sintetizado el surfactante y entonces inclusive a las madres gestantes se les inyecta surfactante cuando se ve que hay embarazos que van a terminar en cesárea y en prematuros. Entonces, porque ya le ven, dicen, no, ya hay que operarle. Entonces, con horas, todos los minutos, todos los segundos valen. Entonces, ya cuando se va a decidir la cirugía, entonces inmediatamente surfactante a la madre y ya le pasa al niño, que son minutos ahora antes que le abran, ¿no? O si no, también el surfactante al mismo feto, también se le inyecta. Y ahora se consigue lo que científicamente, hay unos fetitos de 22 semanas, ahí, que viven. Es increíble. Bien, ¿qué pasó con el doctor Max Clara? El doctor Max Clara fue refutado, no por sus descubrimientos, sino por su ética. Entonces, como ustedes saben ahora, así como el feminismo está de moda también la ética investigativa.
Entonces nosotros no podemos investigar nada si no informamos al paciente, si es que no tenemos su aprobación. Entonces, ¿qué aprobación iba a tener el doctor Clara? Ninguna, pues él no les pedía permiso a los judíos en los campos de concentración para asesinarlos. Entonces, y él autopsiaba e investigaba. Entonces, era como un doctor muerte, ¿no es cierto? Como fue el doctor Mengele, doctores que investigaron, ¿no? Pero que realmente... Entonces, pero alemán, entonces los alemanes son alemanes. Entonces, ahora hay la reunión mundial, por favor Isabel, la reunión mundial de los cardiotorácicos o de los neumólogos se condensan en una revista que se llama Chest, ¿no es cierto? O sea, pecho, Chest. ¿Ya? Y en la Chest dicen, no, pues dicen al doctor Clara, y entonces realizan en medio de banquetes y en medio de fiestas, se realizan las conversaciones a ese nivel. Y dicen, bueno, dicen, ya no se llaman células de Clara, ahora se llaman células C. Y como son claras, entonces ustedes pueden decir célula C, de clear o de clara, o de declara. Bien, ¿cuáles son las células C? Las de clara, que producen una protección al bronquiolo y también un poco de surfactante. Mira, aquí tengo los bronquiolos, también tienen cilios, pero que ya no son perceptibles. Estos son los núcleos, estos son los nucleolos. Pues aquí ya estoy en la parte alveolar. Bien. Miren, aquí así no vamos a ver, lógicamente, nuestras placas, son dibujos. Bien. ¿Cuáles son los componentes histológicos del tabique alveolar? Entonces, los neumocitos tipo 1 son más, tienen un núcleo alargado, o sea, son células elongadas y tienen escaso citoplasma. Muy diferentes de los neumocitos de tipo 2, que son vesiculosos, de núcleo redondo y amplio citoplasma. También tenemos obviamente están los capilares, ¿no es cierto?, que acompañaron a la vía aérea desde su nacimiento hasta su fin y que por difusión pasiva producen el intercambio. Y tenemos otro componente, miren, que está entre los alveolos, o sea, dentro de los alveolos o en el intersticio, son los antracófagos o macrófagos alveolares. O sea, que este es un macrófago, es un histiocito. Miren, ¿qué ha fagocitado? Carbón, son estas partículas. El carbón es el contaminante más común de todo el planeta, ¿ya? Y entonces, sin embargo, todos tenemos carbón, desde luego no en la misma proporción. El que vive en el campo no tiene la misma cantidad de antracosis que el que vive en una ciudad grande, así como el que no fuma no tiene la misma cantidad de carbón que el que fuma. Cuando se ven placas de personas que fuman, están llenas de carbón y es muy fácil decir, esta persona fuma. O sea, ahí ya no nos pueden engañar. Así como no nos pueden engañar cuando se hace, o sea, los microscopistas no nos engañan, por eso el examen microscópico es el que manda en cualquier auditoría o en cualquier causa de muerte. O sea, uno puede tener muchas hipótesis. En general la hipótesis se maneja así, dicen, este animal, por ejemplo, dicen, parece un león, tiene melena de león, dientes de león, ruge como león. ¿Será un león? Entonces, pues no, ¿cierto? Ahí tenemos. Entonces, a eso se comprueba como solo haciendo un examen microscópico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no nos engañan los microscopistas? El examen más básico que se hace para el aparato respiratorio es el examen del esputo. ¿El esputo? ¿Qué es el esputo? El esputo es la secreción que tenemos en el árbol respiratorio y se obtiene mediante el acto de esputar. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le piden? A cualquier persona que le esté examinando el aparato respiratorio. Si hablamos de cáncer del pulmón, o hace años cuando hablábamos de tuberculosis, o sea, de enfermedades de alta prevalencia, entonces el examen de esputo, pero no sé cómo se llama, pero ahora viene una enfermera brava con un recolector de orina y le dice al viejito o a la viejita, que son las edades que les afecta el cáncer del pulmón. Ya a cuarta hora de clase yo comienzo a necesitar esputar para
Bueno, recolector de orina, espute. El viejo dice, primero no le entiende bien qué será. Por lo que se imagina, quiere que saque una secreción. Tal vez no puede, se encuentra muy debilitado. Y lo que hace no es disputar, sino escupe. Entonces, ¿qué sale en la saliva? Salen células del epitelio escamoso estratificado de la boca, ¿ya? Y no sale el epitelio cilíndrico y peor, macrófagos alveolares. Entonces a mí no me engaña. Entonces yo no digo que la muestra es negativa para cáncer, no digo, puede tener cáncer, pero digo que la muestra es inadecuada para diagnóstico. Si es que yo no encuentro macrófagos alveolares, la muestra microscópica es inadecuada para diagnóstico. Los exámenes del esputo se han realizado aquí en la ciudad de Quito tradicionalmente en el centro de salud número 1, ¿ya? Que es el de Santo Domingo, que es el centro donde también se realiza la carnetización hasta ahora de las prostitutas, ¿no? Entonces, dicen que antes, ¿no?, que era más popular el centro, había una sola fila, ¿no? Y entonces la pregunta que se le hacía a todo el paciente que pasaba la fila, le preguntaban, ¿usted es puta? Entonces, ahí en las que estábamos diciendo, no, decían, esa es mi hermana, decían, un cuento que es tradicional, ¿sí?, de la atención que tenemos aquí. Vamos, banco de imágenes. Bueno, vamos a repartir unas placas que conciernen al pulmón fetal. Por tanto, en lo que yo he dicho, el pulmón fetal tiene los alveolos colapsados. Pero miren, prácticamente el epitelio de la vía aérea, está listo. Cilíndrico, ciliado, seno estratificado. Aquí se ven hasta los cilios, vean en el feto. O sea, el feto en cuanto a vía aérea está listo, pero su parénquima pulmonar, que es en los tabiques alveolares donde se produce el surfactante, ese sí no está listo. Y por tanto, miren, aquí tendríamos que ver los alveolos y realmente se ven unas estructuras organoides, que lógicamente no están listas para recibir aire. Bien, entonces, indispensable para el portafolio es que buscar el bronquio más grande e identificar en su sostén los pedazos de cartílago hialino. Miren, aquí está. Uno no es fácil. Hay 1 o 2 pedazos en toda la placa y tienen que buscar, lógicamente, al lado del bronquio más grande, o si no encuentran el bronquio más grande, buscar otros bronquios. Pero tienen que encontrar el bronquio. Miren, aquí hay un pedazo de cartílago a las 5 y pedazo de cartílago a las 8. Cartílago hialino. ¿Por qué digo que es cartílago? La misma pregunta del león. ¿Esto parece cartílago? ¿Será cartílago? Sí. ¿Por qué? Porque son células lacunares, cuyo núcleo es central. No va a poder. Cuyo núcleo es central y su citoplasma. Me parece que tiene. Y su citoplasma, ¿no?, tiene la laguna. Bien. Bueno, aquí tenemos la estructura, la vía aérea, y aquí tengo la vía vascular, como está en todo el aparato respiratorio. Y aquí está el pedazo de cartílago. Entonces, eso básico de la placa número 1, que es el pulmón del feto. Vamos a la otra. Lung, dice lung. Entonces, ¿qué tengo? La vía Parasian Blue, tengo la vía aérea y la vía vascular. Y estos que son los alveolos. Fácil. Ya. Vía aérea, vía vascular. ¿Qué tipo de vía aérea es esta? Es un bronquiolo de tercer orden. ¿Por qué? Porque ya no tiene cartílago. Esta placa se llama bronquios of the lung. Y tengo apenas 2 para todo el paralelo. Entonces voy a primero repartir 2 a los microscopios dominantes y después de que la usen voy a repartir a los segundos microscopios de manera que circule y todos los estudiantes puedan hacer una portafolio que obtenga esta imagen. ¿Qué tiene esta imagen? Lógicamente, esto puede ser la tráquea o un bronquio. Epitelio, corio, músculo de Reisensen, glándulas mucoserosas.
Ya que la submucosa no se ve bien porque está entre las glándulas y el cartílago hialino. Esta de aquí es la adventicia, señores, y no quiero que se confundan a esto, que es el tejido adiposo, con alveolos. ¿Ya? Vean ustedes que es fácil, el alveolo posee en su pared tabiques, que son más gruesitos y que no son tan simples como el tejido adiposo. Epitelio, músculo reisense, glándulas mucoserosas, cartílago hialino. Bueno, un poquito el tercer aumento. Miren, el hecho de que encuentre a todo el disco cartilaginoso es una cosa. Otra cosa es que lo puedo encontrar también por pedazos. Miren, entonces requiero también estos pedacitos que son cartílago hialino. ¿Por qué? Porque tienen células lacunares o condrocitos. ¿Qué es esto? ¿Será la adventicia? No, esto es parénquima pulmonar. ¿Qué es esto? Que aparece como depósitos negros, como de tinta china en el intersticio. Eso es carbón. ¿Cómo se llama este fenómeno histológico? Antracosis. También necesario. Este es el epitelio, esta sería la luz de la vía aérea. Luz de la vía aérea, pedazo del cartílago. Bronquiolo de tercer orden, vía aérea, vía vascular, alveolos. Bonito fragmento de cartílago hialino con células lacunares. Por tanto, esta es la luz de la vía aérea y esta es la vía vascular. Bonito fragmento de cartílago hialino con células lacunares, sosteniendo ¿qué? A la vía aérea. Antracosis, vasos sanguíneos, intersticio. Antracosis, vasos sanguíneos, intersticio. Bien, voy a mostrar las últimas. Son de los animales, porque ustedes ven que yo tengo solo 2 placas de Noctus of the Lung y me parece que 4 o 5 de Lung. Si ya dejara de fumar, sería una maravilla, ¿no? Pero bueno, no, ya hace muchos años. El aparato respiratorio de los animales posee, a diferencia de nosotros, varios discos de cartílago. Por eso digo, el cartílago es fácil, es de este púrpura, ¿no es cierto?, con hematoxilina y eosina. Estos son artefactos, no trata de individuo, sino que el animal posee varios discos. Aquí, por tanto, tengo el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Aquí tengo glándulas, siempre debajo del epitelio voy a tener glándulas. Aquí sí veo claramente la submucosa y también veo claramente la adventicia. Miren, púrpura, células lacunares, muy bonitas fotos, deben salir. Y además por eso, miren, ¿verdad? ¿Cuál es el músculo? No, la púrpura Esto es púrpura. Es cartílago hialino. A ver, ¿entendí la pregunta? ¿Qué es lo púrpura? Cartílago hialino. A ver, miren aquí, miren cómo se ve como una foto surrealista a varios anillos cartilaginosos púrpuras en el aparato respiratorio del mamífero. Aquí hay músculo reisense y tejido conectivo. Y por eso es que, por lo menos antes, nosotros de niños siempre tuvimos alguna experiencia en que nos llevaban a haciendas, a lugares donde habían mamíferos, habían vacas y habían ovejas. ¿Ya qué es lo primero que quiere hacer una oveja cuando ve a un niño? Porque quiere botarle, o sea, quiere darle un cabezazo, porque si le da un cabezazo hasta un grande, es al suelo. Tienen el cuello muy fuerte. ¿Entienden por qué? A nosotros los seres humanos, por ejemplo, también cuando yo era niño comenzaron a venir acá las películas de artes marciales. Nosotros decíamos las películas de los chinos. Ya, entonces después de darle una severenda paliza a su contrincante, el chino se acercaba al cuello y ¡plá! Y lo mata, ¿no? O sea, en los seres humanos, no sé cómo se llaman en los arrabales, cuando se le mira, bueno, ya no me acuerdo porque no soy arrabalero, pero le matan y, es decir, tenemos el cuello a la final frágil.
Cosa que no pasa con las ovejas ni con las vacas. Vean ustedes cómo también se ve en la televisión una cruel práctica, desde luego, que se ve que viene un cowboy, ¿no?, montado en un caballo y le coge de los cuernos y con todo su cuerpo le vira el cuello de la vaca y le tumba al animal y le amarra, ¿no es cierto? Y el animal no se muere. Entonces, gracias a esto, miren, tiene un cuello muy resistente, ¿no? Miren cómo se ven clarísimos los condrocitos. Miren, para esto sirve la realización de placas en los mamíferos. O sea, no es de gana. Miren cómo se ve mejor, porque hasta que las de los propios. Porque al humano yo les he dicho, si no les he dicho, no hay como autopsiarle apenas se muere. ¿No es cierto? Hay que dejarle algunas horas. Está bien muerto, por si acaso, ¿entienden? O sea, eso es ley en todo el mundo. O sea, no se le puede autopsiar a nadie, sino que me parece que 12 horas después de muerto. En una morgue. Y decían también como chiste los profesores de patología, decían, si cuando estás abriendo, porque para abrirse es una gran incisión, ¿no?, que debe comprometer piel y tejido celular subcutáneo y muscular, o sea, debe llegar hasta las cavidades. Entonces dice, y si es que ahí se mueve, tienes que darle más, ¿no?, para que no vaya a revivir nada. Bueno, esa es la ley. Bien. Corión, mucosa, glándulas mucoserosas de la mucosa, músculo del reisense, submucosa, cartílago y alino, tejido conectivo, glándulas mucoserosas, músculo del reisense, epitelio cilíndrico, ciliado, células atribuidas, células calciformes. Miren cómo se ven los cilios. Si este es el epitelio, este es el corión, lleno de pequeños vasitos que le nutren al epitelio. No hay vasos intraepiteliales. Le viro a la cámara, tengo el epitelio, donde se anclan los cilios, en la chapa estriada o barra estriada, corión, submucosa, cartílago y alino. Aquí estoy ya en el parénquima pulmonar y tengo los bronquiolos. ¿De qué orden? De tercer orden. Y tengo la vía aérea y al lado tengo la vía vascular. Miren cómo las tabiques, ¿no es cierto?, que aíslan a los alveolos, ¿no es cierto? Se encuentran, miren, bastante dañados, ¿no es cierto?, en este tejido, eso sí, porque deberían estar cerrando estructuras circulares o poligonales. Miren aquí otra vez, me oriento en el corte histológico y digo que este es el epitelio, este es el corión, aquí están las glándulas mucosas, submucosa, cartílago. Bueno, aquí es difícil orientarme, pero pues como yo tomé las fotos, digo que es el epitelio. Este sí es el epitelio, esta es la luz. ¿Y dónde está la vía vascular? Aquí. O sea, siempre está, tiene que estar. Bueno, este es el ser humano, pasa al cian blue. Este es el epitelio de un bronquio. ¿De qué tipo? Tal vez primario, mínimo secundario, porque tiene bastante cartílago, bastantes islotes de cartílago, tiene glándulas bronquiales. Aquí están los alveolos y la respectiva vía vascular. Estoy terminando. Epitelio, cartílago, glándulas, alveolos, cartílago, células lacunares, glándulas mucoserosas, luz de la vía aérea. Aquí no vamos a ver la vía vascular. ¿Qué son estos? ¿Son alveolos? No, es la adventicia del tejido adiposo, cartílago, glándulas, cartílago. 10 fotos de cartílagos, por favor. Aquí que tengo, ya, despierten. ¿Qué es esto? El carbón. Carbón. ¿Cómo se llama? Antracosis. Bueno, ya están, ya terminé. A ver, comiencen la práctica, destapen los microscopios, dótense de un buen microscopio.